Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas vayan a ver esto, pero yo les voy a hablar un poco sobre la enfermedad de Hirschsprung o aganglionosis. Espero el tema sea de su agrado. Bueno, esta enfermedad es una neuropatía entérica congénita de la motilidad intestinal que se va a caracterizar por la ausencia de las células ganglionares parasimpáticas en los plexos submucosos y mientéricos a lo largo de la región del intestino, principalmente en el colon. Esta va a tener una incidencia de 1 en 5.000 nacimientos y un predominio de hombres a mujeres de 4 a 1. Y como les mencionaba, esta enfermedad también se le conoce como aganglionosis y pues el principal mecanismo que va a surgir de esto es una obstrucción intestinal, principalmente en la región del colon. Entonces, más adelante les comentaré un poco sobre su mecanismo etiológico, fisiopatológico y cómo se da. Aquí podemos ver cómo se da principalmente en el colon. Y bueno, esta patología se va a deber principalmente a un error en la migración cefalocaudal de las células precursoras neuronales que se van a derivar de la cresta neural entre las semanas séptima y 12ª de gestación. Cuanto mayor precoz sea la anomalía, mucho mayor va a ser la longitud del segmento que se va a afectar. Aún no se sabe con exactitud cuáles son los mecanismos que van a detener esta migración de células, pero se sabe que los genes que están implicados en esta patología van a ser la endotelina 3, el receptor de la endotelina tipo B y el RET. Y bueno, como toda patología también se clasifica en dos, en segmento corto y en segmento largo. Como vemos, el segmento corto se va a dar en un 80% de los casos. Esta va a tener una relación de 4 a 1 en varones, y como podemos ver en la imagen, se observa que se da principalmente en el colon proximal, cerca del recto y del ano. Aquí podemos ver donde se los estoy señalando. Y bueno, tenemos a los otros dos tipos del tipo segmento largo, como por ejemplo el B. Podemos ver que tiene una extensión aún mucho más larga, llega casi por todo el colon, y esta se va a dar en un 10% de los casos con una relación de 2 a 1 en varones. Y tenemos al tipo C aquí, que esta también va a ser en un 10% de los casos con una relación de 2 a 1 en varones, pero esta va a tener una extensión aún más larga que se va a propiciar hasta el intestino todavía, como podemos ver aquí. Entonces, pues estos son los tipos. Y esta enfermedad se asocia con otras enfermedades, con otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Waardenburg tipo 4, el síndrome de Mowat-Wilson, el síndrome de Down y el cromosoma X frágil, entre muchas otras. Hablemos un poco de la genética. Bueno, yo les mencionaba pues, antes que se daba principalmente en 3 genes. El primero de ellos es el gen EDN3 o la endotelina 3, que esta nos va a dar a la proteína endotelina 3. Y esta se va a ubicar en el brazo largo del cromosoma 20 en el locus 20q13.32. Aquí podemos ver en la imagen donde se ubica. ¿Sí? Y bueno, a este se le asocian 10 mutaciones aproximadamente que pueden dar origen a esta enfermedad. Tenemos al otro, que es la endotelina, el receptor de la endotelina tipo B, que este se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 13 en el locus 13q22.3. Aquí lo podemos ver en la imagen. Aquí se ubica. ¿Sí? Y bueno, a este se le van a asociar 30 mutaciones.
que van a dar origen a esta enfermedad, ya lo sabemos. Y tenemos al otro gen, que es el RET o el RET protoncogen, que este nos va a dar a la proteína RET. Y bueno, se ubica en el brazo largo del cromosoma 10, en el locus 10q11.22. Aquí lo podemos ver en la imagen, donde se ubica, ¿sí? Y bueno, a este se le van a asociar 200 mutaciones. Este tiene muchas más mutaciones que los otros dos. Y esto se los voy a comentar el por qué tiene muchas más mutaciones. Bueno, los primeros dos, la nucleina 3 y el receptor de la nucleina tipo B, van a interactuar juntos en la regulación de varios procesos biológicos. Algunos de ellos son como el desarrollo y la función de los vasos sanguíneos, la producción de ciertas hormonas y la estimulación del crecimiento y división celular. Es por lo tanto que son esenciales para la formación normal de los nervios entéricos. Y pues una mutación en cualquier copia del gen, en cualquier gen, nos va a desarrollar esta enfermedad, el aganglionosis, perdón. Y si hay una mutación en ambas copias del gen, se va a desarrollar el síndrome de Waardenburg de manera asociada. Y bueno, como les comentaba, el RET protoncogen va a ser la causa genética común de Hirschsprung, por el mismo motivo de que tiene muchas más mutaciones en su gen. Y este se va a encargar del desarrollo normal de las células nerviosas. Entonces, cualquier mutación que se dé en este gen nos va a propiciar tener esta enfermedad. Bueno, hablemos un poco de la clínica. Tenemos que dentro de los principales signos y síntomas que vamos a encontrar en esta enfermedad, vamos a encontrar que va a haber estreñimiento, obstrucción intestinal y distensión abdominal, como podemos ver en la imagen. Y bueno, esto se da principalmente, esta obstrucción intestinal se va a dar principalmente por el cúmulo de heces y de gases y de un peristaltismo inútil en el tracto digestivo que se va a dilatar y se va a hipertrofiar. Entonces, la mucosa inflamatoria se puede inflamar, la mucosa se va a inflamar y como podemos ver aquí en la imagen radiológica, vemos cómo está inflamado, cómo está dilatado toda esta región. Y bueno, otra de los signos que podemos ver es la eliminación tardía del meconio, que como sabemos, el meconio es la primera deposición del neonato, que se da normalmente dentro de las primeras 48 horas. Entonces, si se da después de este tiempo, pues es un signo de esta enfermedad. Y se van a dar otros síntomas como vómitos, diarrea y una desnutrición en el neonato, principalmente por las causas anteriores. Si esta enfermedad no se trata, pues puede desarrollar de manera grave enterocolitis, que esta se va a producir a medida que el intestino se va dilatando, va a aumentar la presión intraluminar y va a hacer que disminuya la perfusión sanguínea, por lo que va a alterar la función de la mucosa y de sus mecanismos de barrera y de transporte. Y esto va a afectar principalmente porque puede haber infecciones bacterianas en estas áreas debido a las heces. Entonces, todo esto puede evolucionar en una perforación intestinal y en una sepsis. Y bueno, estos son los principales signos y síntomas, espero si haya quedado un poco claro. Y bueno, dentro del diagnóstico y el tratamiento, veamos que el diagnóstico se puede dar por medio de una demostración histopatológica de la ausencia de las células ganglionares entéricas en el recto distal. Puede hacerse por medio de biopsias por succión de mucosa y submucosa rectal, y son preferentes este tipo de biopsias porque no se utilizan anestesia. Y
podemos también utilizar otro tipo de diagnóstico de respaldo, como lo es la manometría anorrectal, que es una prueba que sirve para medir el funcionamiento de la parte final del intestino, colocando una sonda fina con orificios a través del ano para poder medir las presiones a distintos niveles. Otra de las cosas que podemos hacer es una radiografía final que puede mostrarnos el colon proximal dilatado con un recto vacío, y pues es útil para poder establecer el límite para una resección quirúrgica. Y bueno, dentro del tratamiento, el recurrente o el que se utiliza más, que por lo general es el único que existe, es una resección del segmento agangliónico con una anastomosis del intestino proximal al ano. Este procedimiento se le conoce como pull through, que en pocas palabras es al intestino que se reseccionó, el último región que quedó se conecta directamente con el ano. Y bueno, también los individuos con aganglionismos intestinales extensos que puedan desarrollar alguna insuficiencia intestinal irreversible van a ser candidatos a los trasplantes intestinales. Y bueno, para finalizar les tengo como dato un pequeño caso de un hombre de 22 años al que le extrajeron 12.7 kilogramos de heces fecales de los intestinos y le extirparon 76 centímetros de su intestino agrandado por cirujanos del 10º Hospital Popular de Shanghái en China. Según los médicos, estaba estreñido desde el nacimiento. Se cree que este joven tenía esta enfermedad que hizo que sus intestinos se inflamaran por la falta de las células ganglionares que controlaban la motilidad intestinal. Ya se los he comentado, ya lo estuvimos viendo. Y bueno, los médicos dijeron que el hombre pareciera estar embarazado y que parecía a punto de explotar. Entonces, el paciente refiere que siempre había sufrido de estreñimiento y que se lo trataba con laxantes para poder controlarlo, pero que solo tenía un alivio temporal. Hasta que finalmente fue al hospital para que lo trataran. Y pues, como podemos ver, pues sin duda es un caso sorprendente. Aquí les dejo esta imagen impactante, la verdad. Bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado el tema. Si es de su agrado, pues pueden investigar un poco más acerca de esta patología. Así es que, pues muchas gracias por su atención y hasta luego.